Capítulo 17. El partimiento del pan. Lectura bíblica: Mateo 26 del 26 al 28, Primera de Corintios 10 del 16 al 22 y 11 del 23 al 32. Número 1. La institución de la Cena del Señor. En la iglesia tenemos una cena a la cual todos los hijos de Dios deben asistir. Esta cena fue instituida por el Señor Jesús la última noche en que estuvo en la tierra, en la víspera de su crucifixión. Así pues, esta cena fue la última de la cual el Señor participó en su última noche en la tierra. Aunque Él comió después de su resurrección, tal acto no era ordinario, sino algo opcional. ¿Cómo fue la última cena? Esta cena tiene su historia. Los judíos celebraban una fiesta llamada la Pascua, con la cual recordaban su liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo los había salvado Dios? Dios ordenó a los hijos de Israel que tomaran un cordero por familia, según la familia de sus padres, y que lo inmolaran al caer la noche del día 14 del primer mes. Después tenían que untar con sangre los dos postes y el dintel de la puerta de sus casas. Aquella noche ellos comieron la carne del cordero, acompañándola con pan sin levadura y hierbas amargas. Después del éxodo de Egipto, Dios les ordenó que guardaran esta fiesta cada año a manera de conmemoración. Éxodo 12 del 1 al 28. Por tanto, para los judíos, la Pascua fue instituida como recordatorio de su liberación. La última noche, antes de que el Señor Jesús partiera de este mundo, era también la noche de la Pascua. Después de que el Señor comió del Cordero Pascual con los discípulos, Él instituyó su propia cena. El Señor estaba tratando de mostrarnos que debíamos participar en su cena de la misma manera en que los judíos participaban del banquete pascual. Ahora compararemos estas dos fiestas. Los israelitas fueron salvos y liberados de Egipto, y ellos guardaban la Pascua. Los hijos de Dios hoy en día son salvos y liberados de los pecados de este mundo y participan en la cena del Señor. Los israelitas tenían su propio cordero. Nosotros también tenemos nuestro cordero, el propio Señor Jesús, el Cordero de Dios. Hemos sido liberados de los pecados de este mundo, del poder de Satanás, y ahora estamos completamente del lado de Dios. Por tanto, participamos de la cena del Señor de la misma manera en que los israelitas participaron del Cordero Pascual. Después de haber celebrado la Pascua, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados». Mateo 26, del 26 al 28. Esta es la cena que el Señor instituyó. ¿Qué significado encierra una cena? La hora de la cena es un tiempo en el que toda la familia se reúne para comer en paz, después de un día de labores. No es una comida en la que tenemos que comer con prisa, como podrían serlo el desayuno o el almuerzo. Se trata, más bien, de tener una cena apacible y en completo descanso. Esta debiera ser la clase de atmósfera que impere entre los hijos de Dios cuando participan de la cena del Señor. Ellos no debieran apurarse. Sus mentes no debieran estar distraídas pensando en esto o aquello. Antes bien, ellos debieran disfrutar reposo en la casa de Dios. El Señor usó pan sin levadura en lugar de pan leudado, debido a que Él instituyó su cena durante la Pascua. Éxodo 12:15. El fruto de la vid es mencionado en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Al celebrar la reunión del partimiento del pan, debemos usar vino de uvas o jugo de uvas, siempre y cuando se trate del fruto de la vid. Número 2. El significado de la cena del Señor. Inciso A. Hacemos memoria del Señor. ¿Por qué el Señor desea que celebremos su cena? El Señor dijo: «Haced esto en memoria de mí». 1 Corintios 11:25. Por tanto, el primer significado de la cena es recordar al Señor. El Señor sabe que nos olvidaremos de Él. Si bien la gracia recibida es inmensa y la redención que recibimos es maravillosa, nuestra experiencia nos dice que es fácil para el hombre olvidarse del Señor. Si nos descuidamos un poco, los que recién han sido salvos podrían olvidarse incluso de la salvación del Señor, por lo cual el Señor deliberadamente nos encargó: «Haced esto en memoria de mí». El Señor desea que hagamos memoria de Él, no solamente porque somos propensos a olvidarnos de Él, sino además porque el Señor necesita que nosotros hagamos tal conmemoración. El Señor no quiere que nos olvidemos de Él. Él es mucho más grandioso que nosotros y jamás podríamos sondear toda su grandeza. Así pues, nosotros no le hacemos ningún beneficio a Él al recordarlo,
Más bien, para nuestro propio beneficio, Él dijo: «Haced esto en memoria de mí». El Señor ha sido condescendiente y apeló a nosotros para que lo recordásemos. Él primero fue condescendiente para llegar a ser nuestro Salvador. Además, condescendió a fin de ganar nuestros corazones y así obtener que hagamos memoria de Él. El Señor no desea que nosotros nos olvidemos de Él. Él desea que semana tras semana, continuamente, vivamos delante de Él y le recordemos. Él nos pide esto a fin de que obtengamos sus bendiciones espirituales. El Señor desea que le recordemos. Esta es la petición que Él nos hace en amor. Si nosotros no hacemos memoria de Él continuamente, ni tenemos siempre presente la redención que Él efectuó por nosotros, fácilmente nos enredaremos en los pecados del mundo. De ser así, fácilmente surgirán disputas entre los hijos de Dios. Nuestra pérdida sería, en realidad, inmensa. Por eso, el Señor desea que le recordemos. Somos bendecidos cuando hacemos memoria de Él. Esta es una manera de recibir su bendición. Recibimos la gracia del Señor por medio de hacer memoria de Él. Una gran bendición que recibimos como consecuencia de recordar al Señor es que nos escapamos de la influencia y dominio que ejercen los pecados del mundo. Una vez por semana se nos recuerda de cómo debemos recibir al Señor y cómo Él murió por nosotros. Al hacer esto, somos separados de los pecados del mundo. Esta es una de las bendiciones que recibimos al partir el pan en memoria del Señor. Otro de los motivos espirituales para partir el pan en memoria del Señor es para prevenir que los hijos de Dios disputen entre sí y causen divisiones. Cuando me recuerdo a mí mismo de que soy salvo y otro hermano también se recuerda a sí mismo de que él ha sido salvo, ¿cómo podríamos dejar de amarnos los unos a los otros? Si mientras estoy reflexionando que el Señor Jesús me ha perdonado a mí de mis numerosos pecados, veo participar de la cena del Señor a una hermana que también ha sido igualmente redimida por la sangre, ¿cómo no podría perdonarla? ¿Cómo podría yo hacer constar sus faltas y causar división en base a ello? Durante los 2000 años de historia de la Iglesia, muchas disputas surgidas entre hijos de Dios fueron resueltas cuando ellos se reunieron para participar de la mesa del Señor. En la mesa del Señor, toda animadversión y odio desaparecen. Cuando recordamos al Señor, también nos acordamos de cómo fuimos salvos y perdonados. El Señor ha perdonado nuestra deuda de 10,000 talentos. ¿Cómo podríamos entonces apesar a nuestro compañero y asirlo del cuello cuando nos debe apenas 100 denarios? Mateo 18 del 21 al 35. Cuando un hermano hace memoria del Señor, su corazón es ensanchado al grado que puede recibir a todos los hijos de Dios. Este hermano verá que todos los redimidos por el Señor son amados por Él y, espontáneamente, Él querrá amarlos también. Si estamos en el Señor, no tendremos envidia, odio, resentimiento, ni dejaremos de perdonar. Sería irracional acordarnos de cómo el Señor nos perdonó de nuestros muchos pecados y seguir peleando con los hermanos y hermanas. No es posible hacer memoria del Señor si somos pendencieros, envidiosos, iracundos y rencorosos. Por tanto, siempre que nos reunimos para recordar al Señor, el Señor nos recuerda de su amor y de su obra en la cruz. Él nos recuerda de todos los que Él salvó. Son amados por Él. El Señor nos ama y se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros y por todos los que le pertenecen. Él ama a quienes le pertenecen y nosotros espontáneamente amamos a todos sus hijos, porque no podemos odiar a los que Él ama. Haced esto en memoria de mí. Jamás podremos hacer memoria de las personas que no conocemos. Tampoco podremos recordar aquellas cosas que no hemos experimentado. Aquí, el Señor desea que hagamos memoria de Él, lo cual significa que ya le conocimos en Gólgota y que ya recibimos su gracia. Estamos aquí recordando lo que Él ha conseguido. Miramos retrospectivamente para hacer memoria del Señor de la misma manera que los judíos recuerdan la Pascua. ¿Por qué hay tantas personas perezosas y sin fruto? Es debido a que se han olvidado de que ya fueron purificadas de sus antiguos pecados. 2 de Pedro 1, del 8 al 9. Este es el motivo por el cual el Señor desea que le recordemos y le amemos. Él quiere que lo recordemos todo el tiempo. Debemos recordar que la copa representa el nuevo pacto promulgado por medio de su sangre, la cual fluyó en beneficio nuestro. También debemos recordar que el pan es su cuerpo, que fue dado por nosotros. Esto es lo primero que debemos recalcar al partir el pan. Inciso B. Anunciamos la muerte del Señor. La cena del Señor encierra también otro significado. 1 Corintios 11:26 dice: Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Al comer el pan y beber la copa, anunciamos la muerte del Señor. La palabra que en este versículo se tradujo anunciáis, también puede traducirse proclamáis. Esto significa proclamar la muerte del Señor ante los demás. Al encomendarnos la celebración de su cena, el Señor no solamente nos pide que le recordemos, sino también que proclamemos su muerte. ¿Por qué el pan y la copa anuncian la muerte del Señor? En un principio, la sangre se halla en la carne, pero cuando la sangre está separada de la carne, eso quiere decir que ha habido muerte. Cuando vemos el vino en la copa, vemos la sangre, y cuando vemos el pan sobre la mesa, vemos la carne. La sangre del Señor está en un lado y su carne en el otro. Así pues, la sangre ha sido separada de la carne. Así anunciamos la muerte del Señor. En esta reunión no hay necesidad de que digamos a los demás: nuestro Señor murió por nosotros. Los asistentes saben que ha habido muerte al ver que la sangre está separada de la carne. ¿Qué es el pan? Es trigo hecho polvo. ¿Qué contiene la copa? Las uvas que han sido exprimidas. Al ver el pan, este nos recuerda el trigo molido, y al ver la copa, ella nos recuerda las uvas que fueron exprimidas. Es obvio que todo esto nos recuerda la muerte. Un grano de trigo es únicamente un grano y no puede llegar a convertirse en pan si no ha sido molido primero. Asimismo, un racimo de uvas no puede llegar a ser vino a menos que haya sido exprimido. Si un grano de trigo procura salvarse a sí mismo, no habrá pan. Del mismo modo, si un racimo de uvas trata de salvarse, no habrá vino. Aquí el Señor habló por medio de Pablo: pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros comemos los granos que han sido molidos y bebemos las uvas que fueron exprimidas. Hacemos esto a fin de anunciar la muerte del Señor. Tal vez sus padres, sus hijos u otros familiares suyos no conozcan al Señor. Si usted los lleva a la reunión y ellos ven el pan, le preguntarán: ¿qué es eso? ¿Qué significado encierra partir el pan así? ¿Qué significa la copa? Usted responderá: la copa representa la sangre y el pan representa la carne. La sangre está separada de la carne. ¿Qué representa este hecho para ustedes? Entonces ellos responderán: esto quiere decir que ha habido muerte. La sangre está en un lado y la carne en el otro. La sangre y la carne están separadas, lo cual implica muerte. Podemos demostrar delante de todos los hombres que aquí se exhibe la muerte del Señor. Cuando estamos en el salón de reunión, deberíamos predicar el Evangelio no solo con nuestros labios o con nuestros dones, sino también mediante la cena del Señor. Esta es una manera de predicar el Evangelio. Constituiría un gran evento a escala universal si los hombres comprendieran que participar de la cena del Señor no es un ritual. Más bien, debemos comprender que al participar de la cena del Señor estamos anunciando su muerte. Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, murió. Este hecho de inmenso significado es exhibido ante nosotros. A los ojos de los hombres, el Señor Jesús ya no está en la tierra, pero los símbolos de la cruz, esto es, el pan y la copa, todavía están entre nosotros. Siempre que vemos el pan y la copa, somos recordados de la muerte del Señor en la cruz. Este símbolo de la cruz nos recuerda la constante necesidad que tenemos de recordar que el Señor murió por nosotros. Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ciertamente el Señor regresará, lo cual representa un gran consuelo para nosotros. Resulta particularmente significativo que asociemos su venida con la cena del Señor. ¿Acaso no disfrutamos la cena al anochecer? La cena es la última comida del día. Todas las semanas participamos de la cena del Señor. La Iglesia ha venido participando de la misma cena una semana tras otra durante casi 2000 años. Esta cena aún no ha terminado y nosotros seguimos celebrándola. Nosotros esperamos y esperamos hasta el día que el Señor regrese. Cuando Él regrese, ya no celebraremos esta cena. Cuando nos encontremos con el Señor cara a cara, ya no habrá necesidad de celebrar esta cena, pues ya no será necesario recordar al Señor de esta manera. Por tanto, celebramos la cena del Señor para recordar al Señor y anunciar su muerte hasta que Él venga. La cena del Señor es para hacer memoria de Él. Esperamos que los hermanos y hermanas fijen sus ojos en Él desde el inicio de su vida cristiana. Si uno recuerda al Señor, espontáneamente recordará también su muerte y, al hacerlo, espontáneamente fijará su mirada en el reino. Cuando el Señor regrese y nos reciba a sí mismo. La cruz siempre nos conduce a su segunda venida, siempre nos lleva a la gloria. Cuando recordemos al Señor, tenemos que alzar la vista y decir: Señor, anhelo ver tu rostro. Cuando vea tu rostro, todo lo demás se desvanecerá.
El Señor anhela que le recordemos. Él desea que anunciemos su muerte de continuo y que la proclamemos hasta que Él venga. Número 3. El significado de la mesa del Señor. En el 10º capítulo de Primera de Corintios encontramos otra expresión para referirse a la reunión del partimiento del pan. No se refiere a ella como una cena, sino como una mesa. Como cena que fue instituida en la víspera de su muerte, esta reunión tiene como fin recordar al Señor y anunciar su muerte hasta que Él regrese. Pero esto es solo un aspecto de la reunión del partimiento del pan. Esta reunión tiene otro aspecto, el cual es representado por la mesa del Señor. Versículo 21. El significado de la mesa del Señor se halla claramente definido en los versículos 16 y 17 que afirman: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí se hallan implícitas dos cosas: comunión y unidad. Inciso A. Comunión. El primer significado de la mesa del Señor es la comunión. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No compartimos acaso la copa del Señor cuando recordamos al Señor? En esto consiste la comunión. El capítulo 11 de 1 Corintios se refiere a la relación que hay entre los discípulos y el Señor, pero el capítulo 10 hace referencia a la relación que existe entre los santos. La cena tiene como finalidad recordar al Señor, mientras que la mesa es para que nosotros tengamos comunión mutua los unos con los otros. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí no solamente se recalca beber de la sangre de Cristo, sino también la común participación en esta sangre. A esta común participación la llamamos comunión. En la frase la copa de bendición que bendecimos, la palabra copa está en singular. La copa de la cual se habla en Mateo 26-27 está también en singular y, según el texto original, se traduce: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Es debido a esto que no nos parece correcto utilizar muchas copas, pues una vez que haya más de una copa, el significado cambia. La copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Todos recibimos de la misma copa. Así pues, el significado de tener la misma copa es comunión. Si no disfrutamos de intimidad entre nosotros, ciertamente no podremos beber de la misma copa, no podremos sorber del mismo vaso. Los hijos de Dios beben de la misma copa. Todos beben de la misma copa. Uno toma un sorbo y luego otro toma otro sorbo. Somos muchos, pero aún así bebemos de la misma copa. Esto significa comunión. Inciso B. Unidad. El segundo significado de la mesa del Señor es unidad. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. 1 Corintios 10, del 16 al 17. Aquí vemos que los hijos de Dios son uno. En el capítulo 11, cuando se habla del pan, este tiene un significado distinto del que se menciona en el capítulo 10. El capítulo 11 relata que el Señor dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Versículo 24. Esto se refiere al cuerpo físico del Señor. En cambio, al mencionarse el pan en el capítulo 10, se hace referencia a la iglesia, pues se dice: nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Verso 17. Nosotros somos el pan y este pan es la iglesia. Es necesario que percibamos los diversos aspectos de la mesa del Señor, a saber, la mesa como conmemoración, la mesa como proclamación y la mesa como comunión. Además, en la mesa también se ve la unidad. Todos los hijos de Dios son uno de la misma manera que el pan es uno solo. Tenemos un solo pan. Uno parte un pedazo del pan y lo ingiere, otro parte otro pedazo y lo toma. Si todos estos pedacitos que fueron partidos e ingeridos se volvieran a reunir, ¿no tendríamos un solo pan? Si bien este pan es repartido entre nosotros y es ingerido por cada uno de nosotros, todavía sigue siendo un solo pan en el Espíritu. Una vez que el pan tangible es consumido, este desaparece y es imposible volver a reunir los pedazos que fueron ingeridos, pero en términos espirituales el pan sigue siendo uno y es uno en el Espíritu. Cristo, al igual que el pan, es uno en un principio, mas Dios imparte un poco de Cristo en usted y otro poco en mí. Este Cristo, que es uno, ahora se ha dispersado y mora en los muchos miembros. Cristo es espiritual, aunque está disperso, no está dividido. Él sigue siendo uno solo. Dios imparte este Cristo tanto a usted como a mí. Mas en el Espíritu Cristo sigue siendo uno.
El pan disperso sigue siendo uno en el Espíritu y no está dividido. Cuando los hijos de Dios parten el pan, no solamente están recordando al Señor, anunciando su muerte y disfrutando de comunión los unos con los otros, sino que, además, están reconociendo la unidad que existe entre ellos mismos. Así pues, este pan representa la unidad de la Iglesia de Dios. El elemento fundamental de la mesa del Señor es el pan. Este pan es crucial. En un sentido general, este pan representa a todos los hijos de Dios, mientras que en un sentido particular, representa a los hijos de Dios en una determinada localidad. Si algunos hijos de Dios se reúnen y únicamente tienen conciencia de los allí reunidos, y si su pan únicamente incluye a unos cuantos, dicho pan es demasiado pequeño, no abarca lo suficiente. El pan debe incluir a todos los hijos de Dios de esa determinada localidad y también debe representar a la iglesia en esa misma localidad. Eso no es todo. Además, el pan debe también incluir a todos los hijos de Dios en la tierra. Tenemos que comprender que este pan proclama la unidad que existe entre los hijos de Dios. Si deseamos establecer nuestra propia iglesia, entonces nuestro pan es demasiado pequeño y no puede representar a toda la iglesia. Si hay una mesa en un determinado lugar y aquellos que concurren a dicha mesa no pueden afirmar verazmente que nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, entonces no podemos participar de ese pan porque dicho pan no constituye la mesa del Señor. Cada vez que partimos el pan, tenemos que recordar al Señor y nuestros corazones tienen que estar abiertos a los hermanos y hermanas. Todos los hijos de Dios, siempre y cuando se trate de personas redimidas por la sangre preciosa, se hayan incluidos en este único pan. Es necesario que nuestros corazones sean ensanchados por el Señor. Ellos tienen que ser tan grandes como el pan que partimos. Si bien somos muchos, somos un solo pan. Incluso aquellos hermanos y hermanas que no parten el pan con nosotros están incluidos en este pan. Si al partir el pan ignoramos completamente a tales hermanos, entonces nuestro pan no es lo suficientemente grande y nuestro corazón tampoco lo es. Esto no está bien. No podemos albergar el pensamiento de excluir ciertos hermanos y hermanas ni podemos pedirles que se marchen. Este pan no nos permite ser personas estrechas o intolerantes. Si un hermano que nunca antes compartió el pan con nosotros asiste a la mesa del Señor y es uno que ha sido unido al Señor, entonces él también forma parte de este pan. ¿Lo recibimos o no? Por favor, recuerden que no somos los anfitriones de este banquete. En el mejor de los casos, somos apenas los sugieres. La mesa del Señor no nos pertenece. El Señor establece su mesa en una localidad bajo el mismo principio en que estableció su mesa en aquel aposento alto. Tal aposento era prestado. Hoy en día, el Señor solo utiliza un determinado lugar para establecer su mesa y, por ende, nosotros no podríamos prohibir que otros partan el pan con nosotros, pues esta mesa es del Señor. La autoridad para recibir o no recibir a alguien le pertenece al Señor. Nosotros no tenemos tal autoridad. Nosotros no podemos rechazar a quienes el Señor recibe. No podemos rechazar a ninguno que pertenezca al Señor. Solo podemos rechazar a aquellos que el Señor rechazó y a aquellos que no pertenecen al Señor. Únicamente podemos rechazar a los que practican el pecado y rehúsan salir del mismo. Simplemente interrumpimos nuestra comunión con tales personas, pues ellas ya han interrumpido su comunión con el Señor. Así como nosotros no podemos rechazar a quienes el Señor recibe, tampoco podemos recibir a quienes el Señor no recibe, o sea, a aquellos que han cesado de tener comunión con el Señor. Por tanto, tenemos que conocer bien a una persona antes de decidir si ella puede ser recibida o no en la mesa del Señor. Debemos ser cuidadosos cuando se trata de determinar si recibimos a alguien en la reunión del partimiento del pan. No podemos ser descuidados al respecto. Lo que hagamos tenemos que hacerlo en conformidad con el deseo del Señor. Número 4. Diversos asuntos relacionados con la reunión del partimiento del pan. Finalmente, tenemos que mencionar 2 o 3 asuntos más. En las reuniones en que partimos el pan, debemos preocuparnos especialmente por una cosa. Por ser aquellos que ya han sido limpiados por la sangre del Señor, no acudimos a esta reunión para suplicar que seamos lavados con su sangre. Por ser aquellos que han recibido la vida del Señor, no acudimos a esta reunión para suplicar que se nos imparta su vida. Por tanto, en esta reunión deberíamos pronunciar únicamente palabras de bendición. La copa de bendición que bendecimos. En realidad, nosotros bendecimos a aquello que ya ha sido bendecido por el Señor. La noche en que fue traicionado, tomó Jesús pan y bendijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias. Mateo 26, 26 al 27. Allí el Señor únicamente bendijo y dio gracias. Después que el Señor partió el pan, Él y sus discípulos cantaron un himno. Verso 30. La atmósfera de esta reunión debe ser una de bendición y alabanza.
En esta reunión no se exhorta ni se predica. Estaría bien decir algo que se relacione directamente con el Señor, pero tal vez ni siquiera esto sea necesario. Definitivamente cualquier otra clase de predicación es inapropiada. El mensaje en la reunión del partimiento del pan dado por Pablo en Troas, tal como aparece en Hechos 20, constituye una excepción. En esta reunión debemos limitarnos exclusivamente a elevar acciones de gracias y alabanzas. Partimos el pan una vez por semana. Cuando el Señor instituyó la cena, Él dijo: «Haced esto todas las veces». 1 Corintios 11:25. La iglesia primitiva partía el pan en el primer día de la semana. Hechos 27. Nuestro Señor no solamente murió, sino que también resucitó. Recordamos al Señor en su resurrección. El primer día de la semana es el día de la resurrección del Señor. En el primer día de la semana, lo más importante es recordar al Señor. Espero que ningún hermano o hermana olvide esto. Además, es necesario que seamos considerados dignos al recordar al Señor. 1 Corintios 11, 27 al 29 dice: «De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí». Es pues de mucha importancia que, al venir a la mesa, recordemos que es necesario ser considerados dignos. Esto no se refiere a si una persona es digna o no, sino más bien se refiere a si su actitud hacia la mesa es digna. Si una persona pertenece al Señor, le es permitido participar del pan. Si una persona no le pertenece al Señor, no puede participar del pan. Por tanto, no es una cuestión de si la persona es digna o no, sino más bien es cuestión de la actitud que ella tiene hacia la mesa. Es incorrecto que nosotros seamos descuidados y no manifestemos discernimiento del cuerpo cuando participamos de él. Es por eso que el Señor desea que nosotros tengamos el discernimiento apropiado. Si bien no es un problema que atañe directamente a nuestra persona, tenemos que comprender que participamos del cuerpo del Señor cuando comemos el pan. Por ello, nuestra actitud no debiera ser una de despreocupación, descuido, menosprecio o ligereza. Tenemos que tomar el pan de una manera que sea digna del cuerpo del Señor. El Señor nos ha dado su sangre y su carne. Nosotros debemos recibir tales elementos, así como recordar al Señor con la debida devoción.